Muy buenos días, aquí les habla Iván Pimienta de nuestra marca AI Developer Systems. En el video de introducción a nuestro canal habíamos hablado en días anteriores sobre lo que somos como marca en sí, y en especial sobre los temas que trataremos de aquí en adelante relacionados con las herramientas de desarrollo de software y de bases de datos. Entre eso dimos un marco inicial sobre las tutorías o cursos que ofreceremos a lo largo del trayecto, en este canal propiamente. Y a futuro, bueno, en un blog que vamos a definir. Antes de empezar, como se había contemplado anteriormente, empezaremos con unas nociones básicas de la herramienta de modelado de software llamada Enterprise Architect. Sin embargo, antes queríamos darles mejor a conocer o de retroalimentar, que sería la palabra exacta, enseñar en resumen unos fundamentos básicos sobre arquitectura de software, que es lo que veremos de manera teórica y contextual en esta presentación. Para empezar, antes de darles una definición de lo que es arquitectura de software como tal, empezamos inicialmente a explicarles por lo simple, más que todo desde los detalles históricos. Según James Marston Fitch, uno de los arquitectos poco conocidos de la historia, del cual bueno, no pretendemos dar una biografía de en este video, la arquitectura es un instrumento cuya función principal es la de intervenir en favor del hombre. Agregando esta definición, el cual hace referencia solo a un instrumento que se asocia al diseño y construcción de edificios a partir de planos dibujados, entre comillas, se plantea también que la arquitectura se debe a una respuesta a la solución de un problema basado en una necesidad, y no debe tomarse como una imposición. La mayoría de los arquitectos que construyen edificios extraños aseguran que lo hacen porque la tecnología ahora lo hace posible. Pero eso a simple vista de lo que es arquitectura es en sí absurda. Y eso se debe a que la arquitectura debe entenderse como una disciplina cuya finalidad es resolver un problema basado en esa disciplina. Para ese caso, lo que sería correcto es que los arquitectos utilizan las herramientas con el fin de satisfacer las necesidades de una o más personas que necesiten de una casa, apartamento o edificio para un negocio en particular. Ese sería para ese caso. Y basado en esa cuestión, según lo que dice Glenn Murcutt, con una frase que menciona es que necesitamos soluciones para los problemas reales y no inventar problemas para poder empatar con nuevas soluciones. Eso encajaría en lo que se basa en lo que es arquitectura de software, también de software como tal. Esta última comparación obviamente para los arquitectos de diseño en edificios y para los que están enfatizados en esta rama de la tecnología computacional podría no gustarles mucho en esos aspectos. Lo que se hace en lo que respecta a los arquitectos profesionales de la actualidad, pero en esencia tiene mucho sentido en la tecnología tanto como en otros escenarios. Luego de esta leve introducción, ustedes se estarán preguntando, ¿y esa historia qué tiene que ver con la arquitectura de software? Pues bueno, en resumen resulta que este tipo de situaciones en el contexto de desarrollo de software son más comunes de lo que debería ser en realidad. Cuando a un desarrollador le asignan la tarea de mantener y de actualizar por medio de modificaciones, un sistema legado, cuya arquitectura puede tener fallas o errores o incluso que simplemente no esté documentada como tal, técnicamente, elige reconstruir partes de esta o crear sus propias rutas dentro del código fuente de dicho sistema. Eso, desde cierto punto de vista técnico, y profesional, digamos, dentro de esa rama de programación, eso ocurre frecuentemente en cualquier empresa de software. Situaciones como estas hacen que las aplicaciones de software con el tiempo terminen convirtiéndose en un mar de retazos o, como llaman técnicamente, un código espagueti que en sí es difícil de mantener, que eso en la mayoría de los casos sucede. En otras palabras, el rol del arquitecto de software es el encargado de establecer a qué nivel
con qué estrategia y qué herramientas son necesarias para realizar una implementación de un sistema software que satisfaga los requisitos funcionales y no funcionales de los sistemas de información como tal. Con esto es importante y por lo cual es sumamente claro que se debe contar con un conjunto básico de habilidades y conocimientos para poder ejercer este rol de arquitecto de software como tal. Eso, bueno, para los que estén emprendiendo más que toda esta disciplina. Bueno, con base en eso, bueno, ya podemos definir qué es arquitectura de software. Bueno, ahí se muestra, bueno, básicamente lo que es la definición de arquitectura, que bueno, no basta decirlo porque ya se mencionó lo que es anteriormente. Así que vamos de grano lo que es en definición de la arquitectura de software. La arquitectura de software es el diseño de más alto nivel de la estructura de un sistema de información o de software como tal. Es un nivel de diseño que hace foco en aspectos que van más allá de los algoritmos y estructuras de datos de la computación, más que todo bueno, eso es decir, más allá del código fuente. Una arquitectura software se selecciona y diseña con base en objetivos, ya sea digamos de requerimientos del sistema y restricciones. Los objetivos que son, bueno, son aquellos prefijados para el sistema de información, pero no solamente los del tipo funcional, sino que también van ligados a los objetivos como la mantenibilidad, auditabilidad, flexibilidad e interacción con otros sistemas de información, que eso ya es más modular, bueno, eso es más que todo con sistemas modulares. Eh, Aquí vamos a hablar sobre los estilos de arquitectura de software. Los estilos en una arquitectura de software describen de forma detallada y precisa las categorías de los sistemas software, entre las cuales se pueden incluir las siguientes características, que de las que se mencionan son cuatro. En esas, bueno, se basa en un conjunto de componentes, manejo de conectores, restricciones y conjuntos semánticos. Esta última pues hace referencia como a la comunicación entre los componentes software con otros sistemas externos. En la actualidad, en el desarrollo de una arquitectura de un sistema de software existen, bueno, 5 clases de estilos, por mencionarlo así, sobre las cuales la persona que ejerce el rol de la arquitectura de software puede llegar a implementar mediante uno de estos estilos más conocidos. Entre ellos está la arquitectura centrada en los datos, arquitectura de flujo de datos, la de llamar y regresar, orientada a objetos y arquitectura basada en capas. Bueno, las cuales se van a explicar a continuación. La arquitectura centrada en los datos, bueno, en definición, se maneja como que en el centro de esta arquitectura se halla un almacenamiento de datos al que acceden con frecuencia otros componentes que actualizan, agregan, eliminan o modifican los datos de cierto modo dentro del almacenamiento. Esto promueve la integrabilidad de los componentes de una base de datos hacia los sistemas que la integran. Bueno, como se muestra en ese ejemplo, bueno, varios software clientes están conectados, digamos, a una almacén de datos o base de datos, puede ser externa o interna dentro de una organización, y cada uno de esos software, digamos, tiene una función bueno, cumple con algunas funciones en particular, y entonces de ahí almacenan información, bueno, que necesite, digamos, cada cliente como tal. Eso también funciona en los sistemas distribuidos ¿para qué? Para modularizar, digamos, ciertas funciones en distintos software cliente para llevar a cabo una tarea específica. En la siguiente arquitectura de flujo de datos, se aplica cuando los datos de entrada van a transformarse en datos de salida a través de una serie de componentes computacionales o manipuladores. Se basa en un patrón de tubo filtro que tiene un conjunto de componentes llamados filtros conectados por tubos que transmiten datos de un componente al siguiente. Este ejemplo se aplica más que todo, bueno, es más aplicable este ejemplo en sistemas que tengan que ver con sistemas de extracción, transformación y carga. Bueno, eso es más que todo con BI, pero este ejemplo pues se asemeja también en sistemas computacionales o aplicaciones de plataforma web. En la siguiente, arquitectura de llamar y regresar, permite obtener una estructura del programa que es relativamente fácil de modificar y escalar y que contiene subestilos, por decirlo así. En las arquitecturas del programa principal de subprogramas
Esta estructura clásica de programación descompone una función en una jerarquía de control en la que un programa principal invoca cierto número de componentes del programa que a su vez invocan otros. Eso, bueno, ocurre, digamos, en las programaciones, en programación orientada a objetos también, donde, digamos, va llamando métodos de ciertos objetos van enviando, digamos, mensajes de un objeto a otro. Eso, pues, ocurre generalmente en sistemas de ese tipo. Y las arquitecturas de llamada de procedimientos remotos, los componentes de una arquitectura de programa, principal subprograma, están distribuidos a través de computadoras múltiples en una red. Bueno, esa es la diferencia de la anterior. Bueno, en esa, digamos, hace distribución, digamos, ¿de qué? De las aplicaciones en una, digamos, en una red privada, por decirlo así. Lo que normalmente, digamos, ocurre como en este ejemplo que se ve la imagen, que es aplicaciones de cliente servidor, donde, digamos, el cliente hace una petición al servidor y el servidor le devuelve una respuesta. Bueno, eso pues básicamente es la esencia de todo software cuando trata de obtener información externa como tal. La arquitectura orientada a objetos, bueno, los componentes del sistema incluyen datos y las operaciones que deben aplicarse para manipularlos. La comunicación y coordinación entre los componentes se consigue mediante la transmisión de mensajes. Bueno, y pues este es un ejemplo básico que es un diagrama de dominio. Bueno, creo que eso es basado en un diagrama de clases definidas. Normalmente este tipo de diagrama se usa para modelar software en esos aspectos. Eso más a detalle, pues bueno, en la tutoría de Enterprise Architect voy explicando cada uno de esos componentes. En la arquitectura de capas, bueno, como se define ahí, se define un número de capas diferentes. En la capa externa, los componentes atienden las operaciones de la interfaz de usuario. En la interna, perdón, los componentes realizan la interfaz con el sistema operativo. Y bueno, las capas intermedias proveen servicios de utilerías y funciones de software de aplicación. Como se ve en el ejemplo claramente, pues es así. Bueno, distribuye las aplicaciones en tres capas. Una de datos, bueno, de derecha a izquierda de la capa de datos, donde se almacena la información. La capa de aplicación donde establece plena comunicación con la base de datos para obtener la información bueno, y poderlas mostrar básicamente ya a nivel integrado con la capa de presentación, básicamente. Eso, bueno, este tipo de sistemas es el más implementado en muchas empresas y pues es la más famosa en esos aspectos. Bueno, por último, bueno, existen, bueno, se conocen en la actualidad dos tipos de modelos de vistas en las que se puede llegar a definir una arquitectura de software. Eso dependiendo de las necesidades y los requerimientos de los usuarios. Bueno, la primera, pues como se puede ver, es el modelo de 4 más 1 vistas, que es como el que se muestra en esta imagen, en donde esas vistas están en función de la definición de los casos de uso y están compuestas por una capa lógica, una implementación de procesos y una vista de despliegue. Y la otra, bueno, que eso sí no lo voy a explicar a detalle, sino bueno, en las próximas tutorías. Y la última que tiene que ver con UML, que es, bueno, eso sí es conocida por muchos, es mediante el manejo de diagramas de UML, que pues obviamente, bueno, en esta imagen se muestran 9 tipos de diagramas para modelar, digamos, la arquitectura de un software, mediante casos de uso, diagramas de clase, de secuencia, diagramas de colaboración, de estado, diagramas de actividad, objetos, de componentes y de distribución. En, es- en detalle, estos tipos de modelos representan la base inicial de desarrollo y de diseño de una arquitectura de software. En el caso de ML, no necesariamente ni mucho menos es indispensable el usar de todos los tipos de diagramas
para realizar una buena solución de arquitectura de software. Eso ya depende de la disciplina que tenga la empresa en cuanto al ciclo de vida de software como tal y de la metodología ágil que el arquitecto desee seguir para su implementación. En cuanto a metodologías, bueno, haciendo paréntesis, las más conocidas metodologías ágiles que existen están, bueno, RUP y Scrum, que eso pues, eso no lo explicaré en el contexto de esta presentación, pero más adelante sí. En conclusión, bueno, más que todo a eso, bueno, aunque antes de concluir, se me ha olvidado, existen, bueno, herramientas para definir e implementar una arquitectura basada en software. Bueno, de esas voy a mencionar solamente como que tres, bueno, de las cuales dos de ellas son como más conocidas. Entre ellas la primera es Microsoft Vision de la casa Microsoft, que pues como, bueno, como algunos sabrán, esa es una herramienta que sirve para hacer diagramas y, bueno, modelar, bueno, también como la arquitectura como tal de un sistema. Bueno, esa herramienta como tal, bueno, bueno, se le puede descargar, digamos, una versión trial para probar. Sin embargo, pues la desventaja de esta herramienta a nivel personal es que es costosa y cosa que solamente las empresas pueden obtener, digamos, para llevar a cabo tareas de implementación de arquitectura. La segunda, pues la que ya he mencionado anteriormente, Enterprise Architect, es una herramienta de modelado de software creada por Spark Systems. Y bueno, esa es una herramienta que en lo personal recomendaría para llevar a cabo este tipo de tareas y es en lo personal excelente. No vas a decirle con ciertos detalles como tal esa herramienta. Eso, obviamente que esa es la parte inicial de una tutorial que vamos a explicar más adelante. Y la tercera que es una herramienta para definición y documentación de procesos dentro de una arquitectura de software u organización, es la Eclipse Process Framework. Esa herramienta es diferente de las que ofrece Eclipse en cuanto a IDEs de desarrollo como tal basadas en Java o en algunos casos en PHP. Esta herramienta sirve para la documentación de procesos como tal de una organización y obviamente esta sirve con el fin de que esos procesos definidos se publiquen, digamos, como tal en bueno, en un servidor, bueno, cosas por ese estilo. A diferencia de las anteriores herramientas, esta es gratuita. De esta herramienta también, bueno, se impartirá una tutoría para que vean de qué se trata. Esa herramienta también es buena. Bueno, eso es todo por ahora en cuanto al marco explicativo de lo que se resume en el tema de fundamentos básicos de esta presentación de arquitectura de software. En los próximos videotutoriales, como sabrán, comenzaremos con Enterprise Architect. Y como último me resta pues por decirles que si les ha llegado a gustar o interesarles este material, aquí les dejo pues bueno, mis datos de redes sociales, bueno, así como este canal para que puedan suscribirse y así poder recibir notificaciones de contenidos nuevos que subiremos cada 1 o 2 semanas. Posterior a eso, pues estamos en el proceso de hacer bueno, una página perdón, de blog para que puedan, digamos, estar en las novedades, digamos, en cuanto a estos temas de enseñanza, que es lo que estamos haciendo nosotros como para compartir conocimiento con ustedes sobre temas relacionados con desarrollo de software. Solo me queda restar que, pues, muchas gracias y nos veremos en el próximo video tutorial. Hasta luego.